aunque tú seas médico, una especialidad hace que sean profesiones distintas. Entonces a mí me gustaba la cirugía porque era muy dinámica. ¿Cuál ha sido la cirugía más complicada? Los primeros años se aprende a cómo operar, después aprendes lo que hay que operar y los últimos años aprendes a lo que no hay que operar. ¿Cuáles son los principales problemas del sedentarismo? Es un problema más de salud pública. El cáncer está relacionado claramente con el fumar, ¿vale? Causa-efecto. Estudios demostrados, la alimentación influye. Cirugía robótica es la que permite operar desde distintos países. Se puede hacer. ¿Y cómo fue el proceso de prepararte el MIR? Muy buenas a todos, estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast Desde mi experiencia. El día de hoy tenemos a una persona muy especial con nosotros y que nos hace mucha ilusión poder traer, ya que es la primera persona en el ámbito sanitario que podemos acercaros su historia y su trayectoria profesional. Esa persona es profesor de la Universidad de La Laguna y jefe de cirugía del Hospital de la Candelaria en Tenerife. Esa persona es Julio Jordán. ¿Qué tal? Hola. Bueno, un placer de tenerte aquí y siempre empezamos con la misma pregunta. ¿Quién es Julio Jordán y por qué es quien es? Pues, ¿quién es Julio Jordán? Ya me habéis presentado un poco. En principio, lo primero también es un placer para mí estar aquí, ¿bien? Y agradecido de que queráis que os cuente mi experiencia. Como me ha presentado el compañero, pues en principio yo soy médico, soy cirujano general del aparato digestivo y desempeño mi trabajo en el Hospital de la Candelaria, ¿vale? Y esa es mi actividad profesional, que se compagina siendo profesor de la Universidad de La Laguna para los estudiantes de medicina. Haciendo ahora un recorrido, ¿no?, por toda su trayectoria, en los inicios, desde que era un niño o ya quizás en adolescente, ¿qué marcó querer dedicarse a lo que se dedica? O incluso si se ha dedicado a otras cosas antes de ser médico. Bien, la verdad es que la pregunta es muy interesante y yo realmente es un poco difícil de responder, ¿no? Porque el mundo de la medicina es un mundo muy vocacional, ¿vale? Siempre lo dicen, ¿eh? ¿Qué significa vocacional? Pues significa que siempre has querido ser eso, ¿no? A mí la vocación por la medicina siempre me entró, bueno, en el momento cuando estaba en el bachillerato, ¿eh? Yo tengo una hermana que estudiaba medicina y entonces yo estaba en el instituto, en aquella época se llamaba el BUP, ¿no? la ESO, ¿no? Para que se extrapole pues a partir de los 16 años. Y mi hermana, pues ella ya estudiaba medicina y entonces le preguntaba como por los estudios de medicina. Y sobre todo lo que me atraía mucho era que yo le preguntaba cómo era el cuerpo humano por dentro, ¿no? Cómo es la anatomía. Y me resultaba muy interesante. En aquella época a mí me gustaba pues las ciencias, ¿no? Fundamentalmente la biología, ¿eh? Las matemáticas me costaban un poco más, no tenía mucho razonamiento matemático. Tampoco me gustaban las letras, ¿eh? El latín, el griego y todo esto, la literatura no me gustaba. Entonces, bueno, yo vi pues lo que me gusta es eso y me resultó muy atractivo. Claro, elegir una carrera es difícil porque depende, aparte de que te guste, pero tienes que tener en aquella época ya medicina ya tenía una cosa que se llama numerus clausus, significa que había era la única carrera que tenía limitación para entrar, o sea, con lo cual podía ser difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues... Los números clausus esos, supongo que sería como hoy en la día... nota de corte. La nota de corte. Exactamente, pero en aquella época, que esto ya estoy hablando de hace muchos años, medicina ya siempre lo tenía limitado el acceso, entonces, bueno, la vocación, pero hasta que no llega el momento, pues no sabes. Lo estudiaste en la Universidad de Valencia, ¿no? Sí, yo soy de Valencia,
y estudié en la Universidad de Valencia, efectivamente. Y luego, tema MIR y todo, ¿cómo decidiste que era lo que más te gustaba para hacer la especialidad? Bien, también. Pues la decisión también es difícil porque depende también, vuelvo a decir, aquí también hay otro número de corte, porque es una oposición nacional, de una magnitud grande, es decir, se presentaba mucha gente, y luego pues haces un examen, sacas una nota y se hace un cómputo con tus notas, también tu expediente académico, y saca un número, y ese número hace que se vaya por orden, van eligiendo la especialidad según el número uno elige y tal. Entonces, claro, decidir la especialidad también vas estigmatizándote por tu entorno, de las prácticas que haces. En la carrera de medicina haces prácticas, los primeros años son prácticas generales de las asignaturas que son más genéricas, y luego ya en los últimos años de la carrera vas haciendo prácticas en los hospitales, ¿no? Entonces ya vas viendo lo que te va gustando o no. Pero hasta el minuto de antes, como dependes de, no sé, que quieras una plaza y el que tienes por delante igual te la ha quitado, entonces tienes que tener un abanico de opciones. En medicina, la carrera se diferencian en la que son las médicas, que son las especialidades que tratan con pastillas, y luego están, por lo digo muy genérico, y luego están las especialidades quirúrgicas, que son las que operan, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pediatría es médica, pero luego está la cirugía pediátrica, que son los médicos que operan a los niños. Traumatología es quirúrgica, cirugía general es quirúrgica. Luego están las médico-quirúrgicas, que son un poco... Entonces a mí me gustaban las quirúrgicas, ¿vale? Eso porque, bueno, pues cuando vas haciendo las prácticas ya vas viendo, te resulta más atractivo, eso es otro perfil, ¿vale? Entonces, bueno, cogí cirugía general y del aparato digestivo, porque como su nombre indica, es una especialidad muy amplia, muy extensa, y en esa época elegías las especialidades que pudieran ser hospitalarias, otras que son extrahospitalarias, que es más en la atención primaria, que tuvieran guardias, luego, entonces va condicionado un poco, pero no es tampoco una vocación que desde pequeñito yo hubiera querido ser cirujano, sino que la vida te va llevando un poco por el camino, y porque luego las circunstancias cambian y tú no las eliges, ¿no? Dependes de cosas externas, como una oposición, un número, lo que estaba un poco contando. Y las estudiaste volviste a tu tierra, a Sagunto, ¿no? Bueno, no me moví de mi tierra. Sí, hice la especialidad en el hospital de Sagunto, sí. Y yo te quería preguntar, ¿cuál fue el hecho y cuándo fue que estudiando ya medicina te diste cuenta de que querías ser cirujano? Bien. ¿Qué fue lo que pasó? Realmente, hasta que no coges la plaza de la especialidad no lo tienes claro. Es lo que comentaba hace un momentito. Tienes varias posibilidades, porque no depende de ti, ¿vale? Porque si tú vas a acceder y no queda ninguna plaza de cirugía, el único remedio que tienes es al año siguiente volverte a presentar. Entonces tienes que estar un año otra vez estudiando. A mí me gustaba mucho la cirugía, porque cuando estaba en el hospital y veía a los cirujanos, es verdad que tampoco tienes un conocimiento muy estricto de lo que es la especialidad en sí, ¿no? Porque tú vas a las prácticas y muchas veces te influye el entorno, las circunstancias, pero no es muy cierto del todo, porque yo ahora me extrapolo cuando vienen los estudiantes y yo les aconsejo, les digo lo mismo. A mí me influyó personas que yo cuando ya aprobé el MIR y tenía que elegir, gente de mi entorno que ya tenía un conocido, muy conocido, que era cirujano, entonces yo le pregunté. Tenía otra opción que me gustaba, era traumatología, también le pregunté, entonces ellos me contaron de una manera intrínseca en qué consistía la especialidad.
Y ahí fue cuando te van contando un poco más los detalles. Pero eso sucedió un mes antes de elegir la especialidad, ¿vale? Una vez apruebas la oposición, ya tienes tu número, y durante el proceso de que sale el periodo de elección de plaza, ahí es cuando, hablando con gente que se dedicaba a ello, pues tomando un café, conversando como estamos ahora, te cuentan un poco las interioridades de lo que es, porque aunque tú seas médico, una especialidad hace que sean profesiones distintas, ¿vale? Es un poco... porque realmente es así. Entonces a mí me gustaba la cirugía porque era muy dinámica. Por ejemplo, me decían, si eres anestesista siempre estás en el quirófano, de ahí no puedes salir, porque siempre, entonces es como miras a largo plazo, ¿no? O si es una especialidad que estás en consulta, siempre en consulta. La cirugía tienes un día de quirófano, otro día de planta, otro día de guardia, otro día de consulta, es como muy dinámica, ¿vale? Hay más movimiento, ¿no? Sí, es un poco lo que... Eso me atraía. Y luego ya los detalles, pues bueno, siempre es una especialidad que tiene mucho... es muy amplia, tienes que estar... y luego siempre es necesaria, siempre en un hospital hace falta por el tipo de patología que se trata, ¿no? Entonces es como muy activa. ¿Y cómo fue el proceso de prepararte el MIR? Porque Sí. como que es muy costoso, entra mucho contenido. Sí. El MIR, bueno, es una especialidad es una oposición. Es una oposición que lleva muchos años en España, ¿no? Fue a finales de los años 70. Y es cuando tú ya terminas la carrera. Tienes que tener la carrera, es una de las carreras más largas que hay, son 6 años. Entonces es un ámbito nacional, lo convoca el Ministerio de Sanidad. Y son preguntas de tipo test. Exactamente ahora no me acuerdo del número, pero son como 400 preguntas y pico, 400 y pico preguntas, ¿vale? O sea, son horas de examen. 4 o 5 horas de examen. ¿Y cuál es el porcentaje para poder aprobar? O sea, Pues depende. Entonces, un poco por ahondar en lo que me estáis diciendo, la oposición del MIR tiene una pega, no tiene temario. Tú tienes toda la carrera, no tienes un temario, te pueden preguntar lo que quieran, ¿vale? O sea, pero preguntar todo lo que quieran de toda la carrera. Toda la carrera. Vale. Hombre, no te tienen que preguntar de medicina. No, pero a lo mejor era de una especialidad o algo. No, toda la carrera. Ok. Sí, porque Preguntas es general. tipo test, que respuesta múltiple. Bueno, solo hay una cierta, pero los errores restan. Y son 3 respuestas. No, una cierta. No. 5 opciones. 5 opciones. Sí. Y los errores restan. De 3 te quitan una. Un tercio te quitan. O sea, si por ejemplo en un test múltiple tienes que marcar 3. No, tienes que marcar una. Solo hay una opción correcta, pero son 5. Vale, sí, vale. Yo opciones. test múltiple me imaginé 4 opciones y que marques todas las correctas. Sí, es un examen como cualquier oposición. Uh-huh. Hombre, yo no puedo comparar con lo que desconozco, ¿no? Tiene la peculiaridad de que no hay temario y eso es bastante difícil, ¿vale? Requiere pues una dedicación muy importante. Yo estuve un año, yo terminé la carrera en el mes de junio, final de junio, y la primera convocatoria de MIR fue en octubre, ¿vale? Entonces estuve muy poco, fue muy rápido. De hecho terminé la carrera, no me dio tiempo ni a descansar, ni a disfrutar, es decir, he terminado la carrera por las circunstancias, porque enseguida te tenías que poner. Y entonces el primer MIR, que era en octubre, pues fue un verano duro, porque iba a una academia y horas de estudio y con el agotamiento previo, y me vino muy bien porque fue un ensayo de lo que era el examen, porque son muchas horas, y aparte de la metodología de estudio que tienes
que yo iba a una academia que te marcaban un poco el ritmo y te marcaban, pero hacer el examen, las preguntas tipo test, tienes que tener una metodología de leerlas muy bien, tienes muy poco tiempo para cada pregunta y luego pues por ejemplo en ese examen me ocurrió que no me dio tiempo a leer, no terminé el examen, no me dio tiempo a leer todo, entonces eso me sirvió que luego al año siguiente, luego estuve un año, en octubre del año siguiente, entonces ahí ya fue cuando ya me presenté y ya aprobé. Y me preguntaste el ratio depende, en aquella época nos presentábamos 20.000 y habían 4.500 plazas. Ah, vale, o sea, no era de aprobado o suspendido, sino Depende, va por nota. Entonces, esa es la nota que sacas, tú te computa con tu expediente académico y obtienes un número. Y hay 4.500 plazas, de los 20.000 que nos presentamos, los 4.500 eligen plaza, eligen especialidad. Vale. Y una pregunta para todos los que nos estén viendo. Consejos, no voy a decir un número, no voy a decir 3, 5, ¿no? Sino consejos para las personas que estén viendo este vídeo, quizás para presentarse a ese examen. Bien, el examen sigue siendo parecido. Ahora cambian un poco las circunstancias. Bueno, pues el consejo siempre hay tres patas fundamentales, por simplificarlo mucho. Primero tú tienes que tener los conocimientos adquiridos, ¿no? Lógicamente, porque entonces los conocimientos se adquieren de una manera fácil y sencilla, que es estudiar. Vale, pero como decía que no hay temario, el examen me lleva muchos años, pero entonces siempre se basa en la experiencia, ¿no? Siempre se ve lo que se pregunta. Ahora cambian porque ahora se hacen preguntas muy largas, de casos clínicos, bueno, hay modas como en todo, pero lo primero es estudiar. Y de estudiar de una manera muy dirigida, porque tú no puedes, como no hay temario, pues alguien te tiene que dirigir, ¿no? De qué cosas tienes que saberte, porque es infinito, no hay límite de conocimiento, ¿no? Y como tampoco sabes lo que te van a preguntar, bien. El segundo consejo es que hay que practicar haciendo muchas preguntas de tipo test, ¿vale? Hay un método, hay metodología, que es experiencia, entonces es practicar, se llaman hacer ensayos. Si tú tienes que... el examen normalmente es el sábado, bueno, creo que sigue siendo el sábado. Entonces, y tú tienes que estar 4 horas y media sentado haciendo un examen. Pues cuantas más veces practiques eso, más cómodo te vas a sentir. Sí, también para que calcules y gestiones el tiempo y no te pases lo... Claro, entonces hay cosas que son muy básicas que uno no puede fallar, porque tú lees la pregunta y tienes que pasarlo a una plantilla, ¿vale? Hay anécdotas que son ciertas, además de gente que luego tú como contestes bien, pero luego te equivoques pasando a la plantilla, el examen es una catástrofe. Sí. Entonces pregunta que se contesta, la 1, o sea, tú tienes que estar, no te puedes equivocar en eso. Bien, y luego pues tienes 1 minuto por pregunta. Cuando la lees ya sabes si la sabes o no la sabes, ¿no? Entonces una pregunta tipo test. Bien, y todo esto es práctica, ese es el segundo consejo. Y luego pues el tercer consejo, como es una oposición dura, que suele ser 1 año, pues hay que estar mentalmente pues muy motivado, tienes que tener tienes que llevar un régimen y tiene que ser todo muy estructurado, que me refiero pues tu hora de estudio, tu hora de descanso, tú tienes que hacer deporte porque no puedes estar todo el día sentado, tienes que tener un entorno muy agradable, tienes que estar muy motivado, porque 1 año la gente opositando pues oscila mucho tu estado de ánimo, entonces tienes que llegar muy fresco y muy bien, porque claro, después de hacer ese esfuerzo no puedes llegar al examen cansado o desmotivado. Sí, entonces, sí. Bueno, esos son más o menos los consejos que yo le doy a la gente, ¿vale? Esas 3 cosas. Y ahora hablabas de la mentalidad para prepararse para el examen. Sí. Pero también luego la mentalidad para poder tomar decisiones rápidas, que igual depende
la vida o la muerte de un paciente. Sí. ¿Eso se adquiere con el tiempo o...? Como todo, sí. A ver, es verdad que el cirujano tiene que tomar decisiones rápidas y tiene que tomar muchas decisiones. Es un tipo de especialidad y de trabajo donde realmente tú no te das cuenta. Pero normalmente las decisiones tienen que ir razonadas. Hay un dicho que siempre dices en medicina, los primeros años se aprende a cómo operar, después aprendes lo que hay que operar y los últimos años aprendes a lo que no hay que operar, ¿vale? Eso es, no sé si se ha entendido más o menos. Es decir, primero, Sí. los primeros años aprendes unas destrezas quirúrgicas, unas técnicas quirúrgicas. Al final es un trabajo manual, las técnicas quirúrgicas están en los libros, pero luego uno practicando las adquiere. Necesitas una serie de habilidades. Luego, eso bien, es una cosa que son lo primero que se coge, ¿no? El hábito, la técnica, ¿eh? Luego la indicación de operar, eso es muy difícil, porque tienes una serie de parámetros y eso se hace con el conocimiento y con la experiencia. Y cuando ya llevas muchos años operando y muchos años, aprendes lo que no hay que operar. ¿En qué sentido? Pues hay un principio en medicina que se llama primum non nocere, que es una palabra en latín. Lo primero, no hacer daño, es decir, eso significa que tienes que saber lo que le va a aportar un beneficio real al paciente, que es lo realmente difícil. Lo he intentado explicar un poco, ¿vale? Pero realmente eso es un poco la esencia. Y a tomar decisiones, las decisiones, todo el mundo en todos los ámbitos tiene que tomar decisiones. Muchas veces el problema en nuestra especialidad, que te decía lo de las urgencias, a veces tienes que tomar decisiones muy rápidas. Bien, pero las decisiones muy rápidas no se toman por intuición ni porque se toman en base a unos parámetros, ¿vale? Y tienes un montón de medios que te ayudan a tomar esas decisiones. Y normalmente el problema es que la dificultad es que son decisiones en situación de incertidumbre. Tú no tienes todos los datos que te indiquen, ¿vale? No es una ciencia exacta. Efectivamente, la medicina es una ciencia probabilística. En medicina es la probabilidad de que 2 y 2 sean 4 es un 90%, no es el 100%, 2 y 2 son 4. Eso es lo que marca, pero es una ciencia en sí, ¿vale? No es una ciencia, es como la matemática, que es exacto. Entonces, bueno, es un poco también la esencia del trabajo, que siempre tienes que estar alerta, ¿vale? Y ahora mismo estábamos hablando y dijo lo de lo primero es no hacer daño, ¿no? Sí. Y que con el tiempo aprendes lo que no hay que hacer. Entonces, exactamente. Claro, en casi todos los sectores de la vida se aprende por ensayo-error. Entonces, Sí, bueno. En la cirugía, que es una situación donde la vida de la persona no depende del cirujano y de todo el equipo sanitario, claro, el ensayo-error supongo que se seguirá aplicando, pero ¿de qué manera? No, bueno, el ensayo-error no sea, no. O sea, no directamente. El ensayo-error no tiene cabida, ¿vale? Es la experiencia lo que te enseña, ¿vale? No es esto es así o no es así, ensayo-error, vamos a probar a ver qué pasa, no. Cuando dices te enseña lo que no hay que hacer es en casos muy complejos, ¿no? Cuando ya la experiencia te dice, pues el paciente no va a haber un beneficio, o mejor vamos a probar esto en vez de lo otro, te ayuda a tomar la decisión. No es no blanco o negro, no es... Es que la palabra ensayo-error significa a ver qué pruebo y a ver qué me sale, ¿no? Sí. Ensayo y si me sale bien es que va bien, no es un concepto muy
muy apropiado para eso. Vale. Eso, lo que yo te digo desde mi experiencia, claro, yo miro atrás y llevo casi 30 años de profesión. Entonces, y aparte es una frase que está escrita, esto que yo te digo. Lo mismo que el primero no hacer daño, es un principio básico ¿no? O sea, otra cosa. Entonces, esto que yo digo, que con los años tú aprendes, ya tienes la visión, ya has adquirido las habilidades, ya has superado mucho, porque llevas los años te dan, ya tienes mucha experiencia y al final del camino lo que aprendes es eso, a qué es lo mejor para cada caso, por la experiencia. Pues bueno, ahora también que estamos hablando de todo el tema de la cirugía, me gustaría preguntarte ¿cuál ha sido la cirugía más complicada? La cirugía más complicada que he tenido que hacer. Sí. Es difícil así de pensarlo. No, normalmente las cirugías más complejas que suceden, hay varios factores. La cirugía en sí es anatomía, ¿vale? El cuerpo, es como, la anatomía es como el GPS que te dice las calles, las cosas donde están. Bien. Entonces, la dificultad siempre técnica la ocasiona la localización de donde tengas que estar. Hay zonas que son más complejas porque son estructuras vitales. Normalmente lo que complica mucho la cirugía son las reintervenciones, porque esa anatomía está distorsionada, cuesta encontrarla, ¿vale? Eso suele ser lo más difícil, Y en general, por definición, cuando tienes un paciente que ya está intervenido quirúrgicamente y que por los motivos que sean, que pueden ser muchos, tienes que volver a intervenir, eso ya por definición es más complejo, ¿vale? Y luego hay factores asociados, pues por ejemplo las características del paciente, un paciente que sea obeso, que sea grande, eso dificulta un poco. Bien. No recuerdo ninguna que dijera esta es la más difícil, pero eso suele ser, ya vas preparado cuando eso ya te lo imaginas. Y son muy variadas, hay muchas, ¿no? Lo que más te dificulta, porque por ejemplo en la cirugía tienes que tomar decisiones en el momento que estás, ¿no? Por las situaciones que puedan suceder. Lo más difícil es cuando tienes que, por ejemplo, intentar resecar significa quitar algún cáncer, que son las cirugías más complejas, las cirugías del cáncer, se llama cirugía oncológica. Eso técnicamente suelen ser más difíciles, y porque alguna situación no comprometa alguna estructura vital, o el paso que vayas a dar ya es irreversible. Eso es un poco la dificultad que tienes, ¿vale? Y ahora comentabas que un factor de riesgo o de que puede hacer que sea más complicada es el tema de la obesidad, y me imagino que en sí pues toda la condición física del paciente. ¿Hasta qué punto es importante y hasta qué punto en una cirugía se nota si es una persona activa o no? Bueno, no influyen muchos factores. Por ejemplo, una persona que es fumadora, porque la cirugía, el cirujano está en una parte, es un equipo multidisciplinar. Está el anestesiólogo, que es el que hace la anestesia, que es el que duerme al paciente, el que tiene el paciente controlado durante toda la operación. Luego está el equipo de enfermería, muchas personas participan. Bien, entonces, en la línea en la que me la pregunto, por eso la aclaración, entonces un paciente que es fumador, para operarlo hay que dormirlo e intubarlo, que significa que se le pone un tubo en la tráquea, por el cual entra el aire para que pueda. Entonces, no es lo mismo operar a una persona
no fumadora que fumadora. La obesidad es un factor, pero es porque es un riesgo ya de por sí para la salud. O un paciente que tiene problemas de corazón, o un paciente que toma medicación que lo que hace es que hace la sangre más líquida, con lo cual tienes muchos más riesgos de hemorragia después. Lógicamente, cuanto mejor sea tu estado de salud, tanto el periodo perioperatorio, que es durante la operación, y lo más importante luego, la recuperación después de la cirugía, va a ser muchísimo mejor. No es que anatómicamente, hombre, lo de la obesidad es una dificultad, ¿vale? Pero no es... bueno, ¿por qué? Pues porque bueno, las condiciones... Pero eso estamos muy habituados y no te marca. Va más en la línea de que un paciente que haga mucho deporte y se cuide, se va a recuperar mucho mejor, porque la cirugía, el concepto es que es una agresión para el cuerpo humano. O sea, el cuerpo humano no está preparado. La cirugía es un invento de la humanidad, ¿vale? Entonces, el cuerpo humano percibe la cirugía como una agresión. Lo que hacemos es que minimizamos esa agresión y controlamos esa agresión, tanto como con los cuidados anestésicos, como que la cirugía cada vez es menos agresiva, las técnicas laparoscópicas, la cirugía robótica, todo eso hace que la agresión, las incisiones sean más pequeñas, los aparatos cada vez son más precisos, y luego los cuidados postoperatorios de todas las cosas que se ponen, que es pues, de analgésicos, antibióticos y fluidos, todo eso hace que el paciente que se cuida se recupera muchísimo mejor que el paciente que no se cuida. ¿En qué se basa? Pues el tabaco, el alcohol, el ejercicio físico, todo eso hace que el que está fuerte, es un ejemplo simplista, ¿no? El que se tropieza, pues igual se recupera rápido porque está ágil y está fuerte, y el que no se cae y cae rodando, ¿no? ¿Vale? Sí, sí. Y claro, también luego está la edad, no es lo mismo operar un paciente de 18 años que un paciente de 88 años, se nota. Entonces, el cuerpo humano tiene esa serie de cosas. Y ahora, o sea, la pregunta que hizo Alberto de la obesidad. Sí. Pero, ¿realmente que la persona que esté en quirófano sea obesa, esa enfermedad puede afectar al ser una cirugía con más riesgo, ¿no? En la que su vida esté más comprometida, puede afectar? A ver, la obesidad es una condición, hay muchos grados de obesidad, estamos hablando de que es, no sé, es una obesidad mórbida, es una obesidad ya que tiene un montón, y luego depende de lo que se esté operando, ¿vale? La parte del cuerpo donde se esté operando afecta, no afecta. Es una condición que dificulta en todo el entorno. El paciente obeso es un paciente que tiene muchos problemas, aparte por su condición física, afecta a su metabolismo, ¿vale? Afecta luego a su recuperación, hay más posibilidades de que puedan surgir complicaciones, es decir, y técnicamente puede ser más difícil también. Es un entorno, sí. Vale. Y bueno, pues pasando un poco más a vida personal, eres una persona bastante activa y que ha tenido un recorrido en el deporte, pues bueno, como hobby, ¿no? Sí. Pero que siempre has sido una persona activa. Sí. Y bueno, pues cuéntanos un poco. Bien, mira, yo por ejemplo, nuestra profesión son muchas horas de pie. Una cirugía nuestra, estamos de pie, puede ser una jornada laboral entera, también las guardias físicamente son exigentes. Fruto de eso, pues, la necesidad de hacer deporte viene un poco motivada por eso, y luego el deporte también tiene un montón de efectos beneficiosos en tu entorno, ¿no? Entonces, bueno, pues el deporte siempre se aconseja por esas razones. Primero por la condición del esfuerzo físico que hace que te prepares, y luego también por
por la evasión, porque te permite, es un complemento muy importante. Y bueno, luego ya el deporte cada uno tiene una afinidad por sus características. Yo no soy habilidoso con una raqueta, no soy habilidoso con los pies, con lo cual pues al final encontré el running, el correr, que es un deporte muy sencillo, muy barato y que bueno, pues era como una válvula de escape y entonces bueno, sí, me dediqué como hobby a hacer deporte y me sentaba muy bien. También es un entorno favorecedor, que con amigos y bueno, corrí, correr, que se llama, ¿no? Ahora se dice running, pero antes era correr. ¿Y llegaste a hacer algún tipo de carrera? Sí, todo carreras populares, fue progresivo, vas aumentando la distancia, luego haces una media maratón, que son 21 kilómetros, y luego ya te surge el gusanillo de avanzar, entonces hacer una maratón, que es como una cosa como muy mítica, ¿no? Porque requiere mucha preparación y requiere un plan de entrenamiento exhaustivo, luego aparte de que físicamente es duro, mentalmente también, entonces es como un reto. Y he corrido varias maratones y a un nivel muy amateur y muy popular, pero bueno, sí. No, pero el simple hecho de poder acabarla ya requiere eso, un nivel físico y mental muy importante. Es verdad, yo, de hecho además, a mí el correr una maratón, yo no lo sabía, esto lo oí en otro foro, en otra situación, las empresas, cuando una persona que hace una maratón lo valora y tú te pillas de entrada ¿y por qué? Bueno, pues porque es una persona que consigue programar un entrenamiento porque requiere un entrenamiento. Tú no puedes correr una maratón si no está entrenada. Y es un entrenamiento que está establecido y tú tienes que ser muy constante. No puedes decir, si hoy tengo que correr, digamos, 10 kilómetros, bueno, puede que tengas alguna circunstancia, pero bueno, ya los correré mañana, pero no mañana, o sea, no tienes... Tú no te puedes autoengañar porque tienes que cumplir, entonces tú tienes una planificación y lo tienes que hacer. Y luego mentalmente, también una maratón, claro, las personas amateurs sufrimos más porque el que gana la maratón la corre en 2 horas, pero los que estamos amateurs somos 4 horas, es decir, hacemos el doble de esfuerzo que los buenos, entonces 4 horas corriendo, tienes que estar preparado y tienes que superarlo. Sí, porque... Entonces, bueno, por eso es como da una serie de valores, pero bueno, yo las circunstancias, lo de correr, la gente dice que correr es de cobardes, que correr es muy aburrido y yo lo comprendo perfectamente, ¿no? Pero siempre es un complemento profesional muy bueno lo de correr, porque en nuestros casos, como el esfuerzo lo tienes en las piernas, que tienes que estar muchas horas de pie y te aparecen, bueno, se te cansan las piernas o te pueden aparecer narices o problemas, el correr evitaba en gran medida esos problemas. Y luego quizás también las malas pasadas que tiene tu cabeza para poder completar esas 4 horas que comentabas, me imagino que luego eso te enseña una serie de valores que lo puedes llevar a cualquier ámbito, incluso a la propia cirugía. Sí, en general, sí. Siempre dices, hay que tener mentalidad de corredor maratón, significa que es una mentalidad a largo plazo, porque una maratón es a largo plazo. Bueno, son situaciones personales que cada uno le gusta una cosa o se le da bien una cosa. Yo he corrido 6 maratones a lo largo de y ahora ya me cuesta más porque ya no requiere mucho esfuerzo y el cuerpo ya... Pero ha sido todas muy satisfactorias. El terminar una maratón es una de las sensaciones más satisfactorias que hay, porque sabes lo que te ha costado hacerla, ¿no? Y eso, bueno, mentalmente te viene muy bien. Es la sensación de recompensa después del sufrimiento. Exactamente, sí. Y comentabas al principio de todo esto, cuando formulé la pregunta del deporte, que el deporte tiene muchos beneficios para la salud. Indudable. ¿Y cuáles dirías así rápidamente que son los principales beneficios? Bueno, porque el
el ejercicio físico tiene, aparte de la tonificación muscular y te ayuda a mantener el peso, te controla el metabolismo, esos son beneficios indudables, el tener un peso adecuado y el deporte siempre con moderación. Quiero decir, los deportes extremos pueden ser hasta contraproducentes. El deporte también tiene que estar muy controlado, tiene que ser muy progresivo. Tienes que tener una condición física adecuada para hacer el deporte que estás haciendo. Por ejemplo, una maratón tienes que tener mucho cuidado porque tienes que hacerte... hay casos de muertes súbitas y cosas que el esfuerzo muy intenso puede ser perjudicial o te puedes lesionar. Entonces, y luego la otra ventaja indiscutible que tiene, se liberan unas sustancias que se llaman endorfinas, que son unas sustancias endógenas que produce el cuerpo que te dan satisfacción y te dan bienestar. Entonces el deporte, no lo mismo que tener un hábito saludable de alimentación, no fumar, no beber, eso está fuera de toda duda, que es beneficioso para la salud, y el deporte, efectivamente, la gente que hace deporte es apostar en salud para largo plazo, pero efectivamente con una condición física adecuada y un deporte adecuado a cada momento de la persona. Y ahora acabamos de hablar de los beneficios de hacer deporte, y a mí me gustaría preguntarte ¿cuáles son los principales problemas del sedentarismo? Bueno, que tú puedas ver como médico. Hombre, como médico, como cualquiera que... Sí, pero o sea, que un paciente te llegue a ti siendo sedentario y otro deportista, y los problemas que siempre suele tener los pacientes sedentarios y que además le pasan factura. No, bueno, va en la línea un poco de cosas más genéricas, no es específico de mi especialidad. Cuando yo valoro a un paciente, a mí ya me llegan los pacientes remitidos por otros especialistas habitualmente, ¿no? Yo no hago medicina general. Entonces, el sedentarismo no es un factor de riesgo de las cosas que yo trato, es un problema más de salud pública, ¿no? El sedentarismo asocia obesidad, que es un problema de salud importante porque y entonces no es algo específico. El sedentarismo es la contraposición a hacer el ejercicio físico, que es el beneficio, es decir, es el antagonista de lo bueno, ¿no? Lo bueno es hacer ejercicio físico, el sedentarismo es lo contrario, no hacer ejercicio físico. Entonces, fundamentalmente lo que ocasiona es eso, obesidad, ¿no? Una pregunta que a mí me da mucha curiosidad y que a lo mejor puede tener la respuesta es ¿por qué generación tras generación se ha visto que, por ejemplo, en el hombre los niveles hormonales de hormonas como la testosterona han bajado? A ver, yo exactamente no sé, por lo que leo en la prensa o lo que... Fundamentalmente se debe a los hábitos que hay, ¿no? Y depende también de cómo se midan, ¿no? Y en qué momento. Entonces son muchas cosas. Entonces, realmente antes no se medían, con lo cual tampoco sabemos muy bien en qué estamos. Se miden en los últimos años. La gente ahora lo que hace es que la paternidad y la maternidad se retrasan en años, ¿no? Por circunstancias. Antes las mujeres me lo estoy inventando, ¿no? Eran madres a los 30, ahora son a partir de los 40. Y entonces ahí en esa parte pues se puede medir, ¿no? Una persona, no es lo mismo la fertilidad a los 30 que a los 40. No creo que cambie mucho cambia un poco en edades más extremas. Y realmente yo creo que son datos epidemiológicos, que significa que son datos relacionados con el entorno. Lo que estamos hablando, el fumar y el beber no beneficia para nada a la fertilidad. Los índices, la fertilidad, un factor es hormonal, que es la testosterona fundamentalmente. Eso se analiza por
por las características de los espermatozoides que ocasionan que sean más dicen que hay menos, que tienen menor movilidad, pero yo no soy experto en lo que estoy diciendo, ¿vale? No, tampoco controlo los niveles hormonales de la gente, yo creo que son cuestiones más epidemiológicas de mucha gente, tendencias, pero no hay una causa, ni yo creo que hay ningún factor único, sino son factores, ¿vale? O sea, condiciones del medio, ¿no? Como del dijiste entorno, antes. sí, del medio ambiente. Probablemente influya. La alimentación influye mucho, ¿vale? La alimentación sí que están cambiando. Hay enfermedades del primer mundo y enfermedades del tercer mundo. ¿Y qué diferencia el primer mundo del tercer mundo? Lo que come el primer mundo y lo que come el tercer mundo. Enfermedades relacionadas con mi profesión, ¿vale? Como el estreñimiento, la enfermedad diverticular, el cáncer incluso, y se relaciona. Entonces, esos son los datos epidemiológicos. Entonces, por ejemplo, la alimentación, fundamental, ¿vale? O sea, el hábito, me estáis preguntando mucho por el ejercicio, que es verdad, pero por ejemplo la alimentación es igual o más, depende ya de... Y entonces, nosotros no comemos lo mismo que comían nuestros abuelos. Nuestros abuelos no comían alimentos refinados, ni el azúcar refinado, ni el pan, ni los cereales refinados. Sin embargo, nosotros todo está refinado, todo está ultraprocesado, y eso sí que es muy importante, ¿vale? Independientemente de que fumar y beber es malo, que lo sabe todo el mundo, pero a pesar de eso, que el ejercicio es bueno, pero yo incidiría más en los hábitos alimenticios. Entonces, en África hay enfermedades que en Europa existen por problemas de alimentación, sobre todo enfermedades intestinales, ¿vale? Que en África no existen. Sin embargo, luego cuando ya vienen los africanos a Europa y ya la segunda generación, entonces sí que empiezan a aparecer, con lo cual ya no es una enfermedad asociada, sino que no es una enfermedad asociada genéticamente, sino que es una enfermedad asociada a los hábitos alimenticios, por ejemplo. Sí. Eso es muy importante. De eso, ahí como yo soy cirujano digestivo, eso sí que lo veo. Yo lo que me preguntabas, lo de las hormonas, no tengo conocimiento salvo por lo que pueda leer y lo que no... Y, o sea, comentabas que un cáncer puede ser dado por la alimentación. O sea, puede favorecer a hábitos, la alimentación. Por ejemplo, el cáncer está relacionado claramente con el fumar, ¿vale? Causa-efecto. Estudios demostrados. La alimentación influye porque hay determinados componentes que pueden haber en los alimentos que pueden ser cancerígenos. ¿Como por ejemplo? Pues estabilizantes, conservantes, un montón de aditivos, edulcorantes, hay un montón de cosas. De los alimentos ultraprocesados significa que tienen mucha elaboración, no son alimentos básicos, ¿vale? La alimentación es una cosa muy importante. ¿Y cómo puede ser que si tiene ese contenido que puede ser cancerígeno, cómo puede ser que lo tengan y que se venda en un supermercado? Sí, ya, hombre, no es que nos estemos envenenando, nadie vende cosas, no vamos a hablar de marcas ni nada, pero eso sí que se sabe que ocurre. Lo mismo que hay un montón de alimentos que son con índice calórico extremo y se venden y producen obesidad. Eso son cuestiones más casi gubernamentales, ¿no? O sea, y dentro de la alimentación, por ejemplo, el veganismo. Sí. No puedo opinar mucho de eso. Vale. No puedo opinar, porque son cosas que no puedo aportar yo nada, salvo cuestiones muy básicas, ¿no? Porque yo tampoco conozco muy bien lo que... Vale. El veganismo es un tipo de alimentación que restringe un montón de cosas, ¿vale?
y que hay muchas personas que lo practican y no tengo mucho que decir, ¿no? Yo voy más en la línea De ultraprocesado. de comidas muy elaboradas, en el sentido comida muy industrial, la bollería industrial, la comida preparada que ya tú solo la tienes que meter en el microondas. Eso lleva un montón de procesos ultraprocesados que se llaman, pero bueno, yo no soy ningún experto en alimentación, ¿vale? Yo lo que sí que te estoy diciendo que por ejemplo hay enfermedades que antes era de gente más mayor, como la enfermedad diverticular, que en el colon se inflama porque se producen unos saquitos que se llaman divertículos, cada vez ocurre en gente más joven. Y eso es una enfermedad asociada a los hábitos alimenticios. Antes era de gente más mayor y ahora es de gente más joven, por ejemplo, ¿vale? Luego, estos son los datos genéricos de salud. ¿Hay más gente ahora que tenga más cáncer que antes? Pues es difícil de precisar, ¿vale? Aparece gente, pero es verdad que ahora también se diagnostican muchos más y se diagnostican en estadios más precoces. Entonces es difícil de establecer una causalidad. No es que nos estemos envenenando con lo que estamos comiendo, pero son cosas muy básicas. Es decir, es mejor coger una fruta fresca, ¿no?, que beberte un jugo de fruta que tú te crees que estás tomando fruta, pero estás tomando agua con azúcar, lleva un 5%. Eso es a lo que me refiero. Son cosas básicas. No estoy diciendo que tomar un jugo de fruta es malo, sí. Pero lógicamente si comerte una manzana o una... Hay muchos factores. La industria, estos son temas en los cuales yo no me puedo meter porque no sé, porque está la industria alimenticia, son cosas que, bueno... Sí, pero que quizás también eso se podría corregir con más educación y... Por supuesto. Y educando más a los niños. Por supuesto. Pero vamos, no son temas que... no. Sí, lo mismo que lo de los veganos y toda esa serie de cosas, no tengo criterio para opinar, salvo una opinión muy particular, pero no. Como mi experiencia profesional no aporta nada a ese tipo de cosas. Sí, y algo que quería preguntar era, entonces, ¿qué enfermedades se encuentran más a menudo que le traen sus pacientes? Es que mi especialidad es en cirugía general y del aparato digestivo, ¿vale? ¿Enfermedades digestivas? El aparato digestivo es un órgano muy amplio, ¿vale? Que es, como su nombre indica, pues está el esófago, el estómago, el intestino delgado, el colon, el hígado, o sea, es muy amplio, es bien. Luego está la parte de cirugía general, que lo que trata es, por ejemplo, las hernias, que son la hernia umbilical, la hernia inguinal, y luego también las enfermedades endocrinas, el tiroides, la paratiroides, la suprarrenal. Eso es lo que corresponde a la enfermedad. Entonces, dependiendo, están las enfermedades inflamatorias, por ejemplo la apendicitis, que es que se inflama el apéndice, es muy común, o se inflama la vesícula, la colecistitis. Luego también tratamos el cáncer de distintas partes del organismo, eso es lo más común. Está la patología urgente, que requiere una serie de cosas. Luego también está la patología relacionada pues, con las enfermedades que produce cada parte del organismo, ¿vale? Esas son las cosas, pero lo más común normalmente suelen ser enfermedades inflamatorias, con lo que me he comentado, ¿no? Las urgencias quirúrgicas, que es de cirugía general, la patología principal, la apendicitis, por ejemplo, ¿vale? O la colecistitis, que es la inflamación de la vesícula. ¿Y la apendicitis a qué se debe realmente? La apendicitis, la causa no se sabe, ¿vale? Tampoco se sabe muy bien la función del apéndice que es. Sí, yo he entendido que es un órgano que realmente no tiene ninguna función, sino que es más establecida bien y clara y definida ninguna, no se sabe, pero ya. La apendicitis hasta que pues en el siglo, no en el siglo XX, pero era una enfermedad potencialmente mortal, y claro, tampoco se sabía muy bien porque puede y todavía sigue siendo una enfermedad potencialmente mortal si no se trata adecuadamente.
El apéndice es un órgano que está en el inicio del intestino grueso, en el ciego, y es como una parte alargada, y la enfermedad fundamentalmente que produce es la inflamación, la apendicitis, que se llama. Pero también hay tumores y otra serie de cosas que pueden ocurrir en el apéndice. Bien. Y cuando se inflama, pues el tratamiento es quitar el apéndice, ¿vale? Porque si se inflama y progresa y se perfora, produce una peritonitis y eso es una cosa muy grave, ¿vale? Una infección general. Sí, una infección generalizada, ¿vale? Sí, siempre suelen ser cirugías de urgencia, además. La apendicitis, el 90 y pico % son de urgencias. En algunos casos no se opera y se opera a los meses, ¿vale? Siempre es una de las urgencias que hay más frecuentes, la apendicitis. Bueno, estamos en el siglo XXI y la tecnología avanza muy rápido y en el ámbito de la medicina también. Pues cómo se dan los procesos y si realmente mejora tanto las técnicas y todo esto. Pues sí, la verdad es que en medicina una persona que haya estudiado medicina y haya dejado de ejercerla 3 o 4 años, cuando vuelve es una profesión totalmente distinta, ¿vale? Es una cosa como muy gráfica. Primero se genera mucha información porque se investiga muchísimo en todos los ámbitos y es inabarcable, ¿vale? La tendencia que hay en la medicina, por una parte, la cuestión humana es a la superespecialización, ¿vale? Yo os estaba contando que la cirugía general del aparato digestivo es muy amplia, entonces en un principio tenemos una visión general para atender una serie de cosas como son la urgencia, ¿no? Pero luego te dedicas a una parte del cuerpo. Hay unos que se dedican al estómago, otros al esófago, otros al colon, otros al tiroides, es decir, te focalizas en una parte muy específica en cada órgano. Y eso es porque es necesario, porque como hay tantos avances, es imposible abarcarlo todo, entonces tienes que focalizar. Eso por una parte, lo del conocimiento y la práctica. Y luego la tecnología, indudablemente, cambia en muy poco tiempo. Yo, por ejemplo, siempre decimos que tienes que hacer tu periodo de formación. Cuando hablábamos al principio que accedes al MIR, que apruebas el MIR, eso te permite acceder a una especialidad que es un periodo de formación, que son 5 años, por ejemplo la de cirugía, ¿vale? Y pues eso no sé qué vamos a hacer, es donde, cuando yo os decía que aprendes a operar, la técnica. Bien, pues luego, cuando yo estaba en mi época, apareció la cirugía laparoscópica. ¿Vale? Antes se hacía cirugía abierta, que es pues hacer una incisión. Luego se hace la cirugía laparoscópica, que es que a través de unos orificios muy pequeños y unos aparatos se accede dentro del cuerpo, con lo cual lo que decía que la cirugía era una agresión, pues no es lo mismo hacer una incisión, un corte de 20 centímetros que 3 cortes de 2 centímetros. El cuerpo, la agresión que recibe, bien, y menos invasiva. Efectivamente, esa es la palabra correcta, menos invasiva. Entonces es la cirugía laparoscópica. Bien, y todo ese periodo yo lo viví, ¿vale? Y un periodo muy corto. Y ahora ha aparecido lo que es la cirugía robótica, que es que el cirujano con sus manos mueve como, no es un joystick, pero es una parte, y un robot, una máquina, es el que mueve los brazos. Entonces no tiembla, no se cansa, claro, y permite una movilidad tridimensional, por decirlo de alguna manera, porque entonces facilita, es otro, ¿vale? Tú diriges y es como muchísimo más preciso la cirugía robótica. Eso es lo que es específico de la cirugía. ¿Eso se ha implantado ya Sí. aquí? Sí. Eso es está nosotros en mi hospital donde yo trabajo, tenemos un robot que se utiliza. Y se utiliza para determinados tipos de cirugía, ¿vale? Entonces eso es un avance que ya es una realidad. Ahora lo que se está haciendo es perfeccionar
ese aparataje, pero ya está instaurado y ofrece una serie de ventajas indudables, ¿vale? Entonces, eso en cuanto... Y luego la tecnología cada vez es... nosotros usamos un montón de aparatos, un montón de instrumentos y lógicamente cada vez son más sofisticados. Es como la televisión amplia, la televisión plana, y ahora vemos la televisión en el móvil con una... Bueno, pues en el campo de la medicina todo eso ocurre también. Y de hecho, esa técnica de los robots Sí. es la que permite... Cirugía robótica se llama. Cirugía robótica es la que permite operar desde distintos países. Se puede hacer. Es una de las ventajas, con la tecnología 5G, una de las ventajas que tienes, que tú, por ejemplo, puedes estar en un sitio físicamente y el paciente estar operado en otro, porque, bueno, pues sería factible. Y no sé si usted lo ha vivido, pero realmente se siente igual. ¿Puedes llevar a cabo la operación igual? Sí, claro. ¿Vale? Porque claro, no es lo mismo verlo a través de una pantalla que... Es lo mismo, no. Cuando la cirugía laparoscópica, por ejemplo, tú estás operando mirando una pantalla de televisión. ¿Vale? Lo que pasa es que los instrumentos son distintos, el aparataje que utilizas, ¿vale? Y la robótica, en vez de lo que hace es que tú con los dos dedos manejas unos brazos articulados que tienen un movimiento más preciso. No, la mano te puede temblar, se te puede cansar, no accedes a sitios más recónditos. Cuando tienes que, por ejemplo, hacer una anastomosis, que es unir dos partes, ¿vale? Si está en un sitio que la accesibilidad es limitada porque el espacio es pequeño, con la máquina esa es muchísimo más fácil de hacer, por ejemplo, ¿vale? Eso es lo que permite, no es que tengas que estar sintiendo los órganos en tus manos. Eso es lo que es la cirugía abierta, ¿vale? No para nada, es muchísimo... No pierdes tacto ni sensibilidad, ni muchísimo menos. Pero la cirugía robótica no se aplica a cirugía abierta. Si tú tienes una operación, ¿vale? Que es, por ejemplo, un apéndice. Lo que pasa es que no se utiliza un robot para operar un apéndice, pero para que se entienda, todo el mundo lo entienda. Tú tienes una apendicitis, ¿vale? Que es la patología, y la operación es quitar el apéndice, apendicectomía. Eso es. La finalidad es que tú quitas el apéndice, ¿no? Ahora, el abordaje, el cómo lo hagas, es lo que es la operación. Puedes hacerla abierta, es decir, haces un corte, como se ha hecho tradicionalmente, eso se llamaría apendicectomía abierta. Puedes hacerla por laparoscópica, que es a través de unos orificios pequeñitos y con un aparataje donde tú quitas el apéndice, de la misma manera, pero con dos unidades. O puedes hacer una apendicectomía robótica, es decir, con un robot también puedes operar el apéndice. No estaría indicado porque tiene otras connotaciones, pero la operación es la misma, lo único que cambia es el abordaje, el cómo lo hagas. Vale. Me he explicado un poco, ¿no? Sí. Al final, claro, ¿qué ocurre? El apéndice, yo he puesto un ejemplo que no es el mejor ejemplo, pero no me voy a meter en más complejidad de otra cosa para simplificarlo, ¿vale? He aclarado que una apendicectomía por robot no se hace en ninguna parte del mundo, pero se podría hacer, ¿vale? Porque el robot tiene unos costes, y también está el beneficio que, pues, si no vas a aportar ningún beneficio, va un poco de eso, bien, pero se podría hacer sin ningún problema. Entonces, la cirugía abierta, el cirujano hace un corte en el cuerpo, a través de ese corte accede y quita el apéndice. Y luego el paciente tiene un corte de 6-7 centímetros. Bien. El apendicectomía laparoscópica con unos cortecitos muy pequeños y se accede dentro y con un aparataje y mirando una pantalla de televisión tú con tus manos lo haces. Y el robot lo que hace es que tú con tus dedos articulas como, no es un joystick, es que no sé explicarlo como, pero tú articulas y unos brazos robóticos son los que se mueven, que tú transmites tu movimiento. Vale. Pero es exactamente lo mismo. ¿Para qué tipo de cirugías está
prescrito a realizarlo? El robot, bueno, en lo que es de mi especialidad, pues normalmente es en cirugía de cáncer, el cáncer colorectal, la cirugía del esófago, la cirugía del páncreas, son cirugías que son muy complejas, ¿vale? Eso es lo que está más estandarizado. También para la cirugía de la pared abdominal, compleja. El robot ha llegado para quedarse y cada vez hay más. Claro, el problema es que solo en mi hospital hay un robot para todos, entonces el acceso, claro, es una tecnología muy cara y que tiene sus indicaciones y que también tiene una curva de aprendizaje. Es decir, entonces en mi especie, lo que yo quería transmitir, que nunca se acaba, parece que como que vuelves a nacer y tienes que volver a aprender, porque es una operación totalmente distinta. Sí. ¿Y crees que puede llegar a darse, en plan, no se puede saber, pero tu creencia, según has visto la evolución, en que operaciones igual básicas como la apendicitis la puede operar simplemente un robot? No, imposible. No. No, es imposible. ¿Por qué? Porque hay muchos factores. Claro. Hay muchos factores que un robot no podría. Un robot dirigido por un humano siempre. El robot en sí no es un instrumento. Uh-huh. No es Sí. La palabra robot es como un cirujano biónico que... No, eso yo no lo veo. No, es... porque hay un montón... a mí no alcanzo a verlo. ¿Vale? Que el cirujano esté a 3.000 kilómetros, es posible, una tecnología 5G o un acceso, ¿vale? El que manipula, pero el que manipula siempre tiene que ser un humano. Lo que avanza en cirugía, ¿vale? Todo lo que avanza de la inteligencia artificial es para facilitar al ojo del cirujano y que el cirujano tenga criterio para interpretar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, que te permita ver que tú vas a cortar algo y la tecnología artificial te permite ver que abajo ten cuidado que hay un peligro porque hay una arteria muy importante que no la tienes que lesionar. Entonces ya sabes que... Eso ya está implantado. Eso es el futuro. La inteligencia artificial en el mundo de la cirugía va por ahí, ¿vale? Uh-huh. Ya está apareciendo primero lo de la cirugía robótica. No es que un robot opera un humano a través de unos aparatos que son más precisos. El bisturí, en vez de tener una profundidad de 1 centímetro, tiene de 1 milímetro, te permite poner una serie de cosas. Eso es hacia dónde va. Y luego la inteligencia artificial te trata de, por ejemplo, de las estructuras vitales que no se pueden lesionar, de que te avise, de que te lo marque, de que por ejemplo, tienes que quitar un tumor y el tumor está rodeado de estructuras, que te vaya delimitando con imágenes, una reconstrucción en 3D de la anatomía del cuerpo, lo hacemos reconstrucciones, entonces te permite tener de todos los ángulos, te permite ir como con un GPS, con un navegador que te permita llegar a los sitios y te distinga lo bueno de lo malo, eso es... La inteligencia artificial, ese es el campo por el cual avanza. No que llegue un robot y diga, ahora te opera un robot. Una máquina, yo no creo que pudiera. O sea, diría que el siguiente paso que se está gestando es inteligencia artificial aplicada en las cirugías y medicina de esa manera. Exactamente. Yo hablo de mi ámbito, que es lo que conozco, pero en todas las especialidades quirúrgicas, por ejemplo en la neurocirugía, que es muy llamativa. Lógicamente el cerebro humano es muy complejo, entonces se usan neuronavegadores, se utiliza un aparataje para no dañar los tejidos de alrededor. En el campo de mi especialidad va por ahí, es decir, ayudas al cirujano. Es como tener que llegar a un sitio como con un mapa de carretera, o ahora el GPS que gire a la derecha, ¿entiendes? Pues extrapólalo, o ten cuidado que ahí hay un barranco, pues ahí ten cuidado que hay una estructura importante que no tiene, y te la marca de alguna de las maneras.
Y luego los aparatos que se utilizan, yo vuelvo a decir, la cirugía es una agresión, pues si utilizas un aparato que agreda menos, que difunda menos calor, que te permita preservar estructuras que contra no se dañen mejor, el tipo de, bueno, también se utilizan, el otro avance pues es un poco del aparataje que ya os lo he dicho, pues la cirugía robótica, los neuronavegadores, los navegadores, la cirugía guiada, es decir, te guía, en casos que yo decía que sea más complejo, porque es una reintervención o porque es un tumor muy avanzado que afecta a estructuras importantes. Todo eso es lo que está por crear, y eso es todo la biotecnología, donde trabajan ingenieros, donde eso es su campo, y eso no tiene límite. Bueno, pasando ahora a otro tema bastante importante y de actualidad, acerca del colapso que hay en el sistema sanitario. ¿Nos puedes explicar exactamente por qué se da esta situación? Si yo diera una respuesta, me darían el premio Nobel, ¿vale? Porque es un tema extremadamente complejo, ¿vale? Yo trabajo en la sanidad pública, y llevo muchos años, sé lo que es, o sea, entonces he estado también, me he dedicado a la gestión, y ahora mismo por mi cargo de jefe también me dedico a la gestión. Entonces es un tema muy complejo, ¿vale? Es cierto que el sistema sanitario está colapsado, y eso es cierto porque no hay más que poner las noticias todos los días, y entonces están las listas de espera, es decir, el tiempo que uno espera, o las urgencias en los hospitales se colapsan, o toda esta serie de cosas, o que hay muchas demoras para acceder al sistema sanitario. Entonces es un tema que es difícil de abordar, porque es una cosa muy compleja y realmente se mezclan varios factores, ¿vale? Que es un poco lo que hay que diferenciar. Entonces, primero se basa de los países, están los modelos sanitarios, ¿vale? Por ejemplo, en España tenemos una sanidad pública universal, es decir, que universal significa que cualquier persona tiene acceso a la sanidad, y eso tiene una serie de ventajas y de bondades y de cosas. En otros países la sanidad es privada con acceso limitado. En otros países hay una sanidad que es un modelo mixto, que es acceso a sanidad pública con copagos, ¿vale? Y luego está universal, significa también los servicios que prestan. Esto es una cuestión conceptual, ¿vale? Y que tenemos que compararnos con el entorno. Por ejemplo, en Inglaterra el modelo es público, es una sanidad pública. En Francia tienen otro modelo sanitario, en Alemania, vale, y esto y el modelo español es un modelo que ha sido siempre muy bien interpretado, y muchos países han intentado copiarlo porque el concepto está muy bien, y tiene muchísimas ventajas, ¿vale? Porque, bueno, pues es el acceso, significa que cualquier persona puede acceder. No entro en factores y eso en temas de salud es una cosa muy importante, muy básica, y que hay que apreciarlo, el valor, ¿vale? El poder acceder a esta tecnología que es tan compleja y tan cara. El tratamiento de un cáncer es muy complejo y muy caro, y en España todo eso lo tenemos. Pero eso, el problema, que todo eso se paga con dinero. Entonces, ¿qué es más importante, un médico o un economista? Pues probablemente es difícil de saber, porque sin dinero el médico no puede hacer nada, entonces hace falta un economista. Y estos son circunstancias que afectan. Bien, entonces por una parte está el modelo sanitario. Bien. Y por otra parte está la gestión de ese modelo sanitario, que ahí entran más cuestiones políticas que lógicamente yo no voy a entrar aquí, porque entonces ya entra en sanidad pública, sanidad privada, pues todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y hay que abordarlo de una manera global y sin ser partidista de nada. Y luego el problema está de la sanidad política,
que no es ni pública ni privada, sino que es el político, que es lo que hace de todas las índoles y de todos los colores. Aquí no hay buenos ni malos. Bien, entonces eso hace que la puerta, el acceso es ilimitado. Tú no lo tienes controlado, porque cualquiera puede acceder. Y sin embargo, esos son lo que llamamos las entradas. Y sin embargo, es decir, tú ahora puedes ir a la puerta de urgencia de un hospital, quien quiera, es un acceso libre, ¿no? Tú no lo controlas. Tú no puedes decir, yo tengo capacidad para ver a 100 personas. Pues el que llega al 101 dice, mire, que ya en nuestro cupo eran 100, el 101 no puede entrar. No. Pueden ir 100 o 100.000 si quieren, ¿entiendes? Eso se llama el acceso universal. Y eso, como no está controlado, hace que... Bien, y sin embargo las salidas son limitadas porque tu sitio físico es el que hay, tu personal es el que hay, y entonces eso hace que se colapsa. Bien, luego es verdad pues que hay periodos estacionales de que hay situaciones que colapsan las urgencias, pues epidemias de gripe, ya vivimos la pandemia, que no hace falta cómo colapsó el sistema sanitario, pero no en España, sino en todo el mundo colapsó. Bien, y los profesionales que trabajamos en la sanidad somos partes, porque estamos ahí trabajando en esas condiciones y lo vemos, ¿no? Entonces, es un problema muy complejo que no tiene una solución simple, requiere un abordaje complejo. Y es un abordaje que hay que abordar desde todos los ámbitos, desde los usuarios, los profesionales, los políticos, para intentar poner soluciones, ¿vale? No es un tema sencillo. ¿Y piensas que se está actuando para solucionarlo? Pues eso es una opinión particular. Lógicamente, para cualquier país y cualquier gobierno autonómico, la sanidad es un tema muy importante, que además consume muchos recursos, ¿vale? Y yo estoy seguro de que la gente siempre se preocupa, y cualquier cosa que suceda con la sanidad siempre es un tema de actualidad y tiene mucha trascendencia, y lógicamente todo el mundo está muy preocupado. Ya la impresión de cómo se hacen las cosas o no, pues ya son matices que tampoco son, más apreciaciones personales, y es un tema que requiere tomárselo muy en serio, y no se soluciona con actuaciones cortas, ¿vale? Las actuaciones cortas sí, solucionan el momento, ¿no? Pero se trata más de plantearse otra serie de cosas, ¿no? Hay que potenciar mucho la atención primaria. Yo trabajo en un hospital, entonces yo manejo que estoy parcelado, pero la atención primaria es fundamental, y entonces es la clave, ¿no? Hay que concienciar a la gente que tenga buenos hábitos de salud, ¿vale? Es como... Y entonces, porque efectivamente, si nosotros recaudamos dinero para pagar la sanidad a través de los impuestos del tabaco, pero no sería mejor que la gente no fumara, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque si tú fumas, estás pagando impuestos cuando compras el tabaco, pero luego tienes un cáncer, pero el cáncer lo trata la sanidad. Es decir, es una situación, entonces, por eso son muchas cosas. Hay que la gente se corresponsabilice de su salud, que se haga un buen uso de los servicios. Son muchas cosas que son muy difíciles de resumir y de abordar. Pero efectivamente, yo creo que es un tema muy, muy importante, que tiene margen de mejora, lógicamente, porque volvemos al inicio. ¿Está colapsado? Sí, está colapsado. Y más que durante la pandemia, porque sí que sabemos que hubo un colapso, como comentabas, posteriormente, en cuanto a las operaciones quirúrgicas, al haberse aplazado durante la pandemia, ¿no?, las que no eran de urgencia, desde ese entonces se ha notado que pues eso, que ha habido más al retrasarse, o realmente no. La verdad es que la pregunta es muy, muy, muy buena, y me ha sorprendido gratamente, obviamente, ¿no?
si tú paralizas durante un periodo lo que se hace habitualmente, y entonces lógicamente esto, como dice, se pone en cola, ¿no? Como si cortas una carretera y pasan 1000 coches al día y la paras, pues al final todo lo que está en cola tiene que pasar por ahí. Sí, es una situación cierta. O sea que también habrá aumentado esa saturación del sistema. Sí, claramente. ¿Y se sigue notando a día de hoy? No lo sé exactamente, porque ya lleva una inercia, ¿no? Entonces siempre la palabra estamos a niveles prepandemia, pues bueno, probablemente, pero sí que la pandemia ocasionó, en el mundo sanitario lo vivimos de una manera muy intensa, ¿vale? Lo que pasa es que, como siempre, todo esto, ¿no? A nosotros los sanitarios nos molestaban mucho los aplausos, ¿entiendes lo que quiero decir? Porque las cosas no se arreglan con aplausos. Entonces, y al final dices, bueno, ¿a qué ha cambiado? ¿Ha servido para que cambien las cosas? Bueno, en parte, pero no como igual nos esperábamos, ¿no? Hay opciones, por ejemplo, como la telemedicina, ¿no? Que estoy teletrabajando, pues en medicina se puede teletrabajar, ¿no? Yo con una webcam puedo ver a un paciente o puedo... Pensábamos que se iba a consolidar, ¿no? Porque se instauró, pero no se ha consolidado de todo, ¿no? Igual se han perdido oportunidades pero eso son opiniones particulares, ¿vale? Es lo de la pandemia, una cosa que efectivamente era inmanejable porque nadie se esperaba y fue global, y no se trata de criticar, no entro en eso, ¿no? Pero lógicamente era una realidad y dijimos, bueno, pues igual esto puede servir para que herramientas que hay, bien, puede ser, pero no está tan claro como pudiera parecer. Y por ejemplo, comentabas ahora la telemedicina. Sí. ¿Crees que es eficiente? ¿Que realmente puedes medicar al paciente según en muchas cosas, sí. atención primaria, más que nada? No, y en especializada. En la telemedicina, hoy, a ver, normalmente nosotros cuando valoramos un paciente es una entrevista personal. La entrevista personal, hay una parte, luego en la exploración física, lógicamente no te puedo explorar, ¿vale? Pero hay una parte cuando tú entrevistas a un paciente, y eso es un proceso que es del acto médico, se llama anamnesis, es decir, tú haces las preguntas y con eso ya tienes una orientación importante. Esa parte se puede hacer obviamente con una webcam. Sí, ¿no? y o sea, eso... estamos hablando, yo te pregunto cuántos años tienes, desde cuándo te duele, dónde te duele, si tienes fiebre, si no tienes fiebre, si te duele, o sea, todo. Entonces, ahora eso está limitado, pero ya, por ejemplo, ya puede ser un filtro, sí, porque... para priorizar o no priorizar. Puede ser como un triaje, ya podemos, bueno, pues si no hay síntomas, hombre, tienes un margen, siempre, como decíamos, que medicina no es una ciencia exacta, ¿vale? Pero en ese caso, pues si hay algo sospechoso, pues mira, que venga porque tengo dudas, y el otro que igual está muy claro, pues no hace falta que venga. Entonces, por ejemplo, eso es alcanzable. Luego hay pruebas que se pueden hacer en la atención primaria, y nosotros tenemos una consulta que se llama consulta virtual, que nos comunicamos con la atención primaria, y hay un montón de cosas que se pueden hacer, un electrocardiograma o una toma de tensión, o sea, el Apple Watch te hace un electrocardiograma. Entonces, la tecnología está y eso, por ejemplo, es un campo muy importante, y por ejemplo en Canarias sería súper importante, y es un tema que bajo mi punto de vista tiene mucho potencial, porque tenemos las islas menores, ¿no? En el cual la comunicación, porque se puede trasladar, los pacientes se trasladan en helicóptero, en barco, pero la telemedicina tendría un margen muy es un campo de lo que os decía de los robots y todo eso. La telemedicina es un campo a explorar. También evita igual el colapso físico de los hospitales y de la atención primaria. Lógicamente. Y eso podría ser lógicamente.
Efectivamente, es una pata más en la mesa para el problema que podemos tener, efectivamente. Ahora cambiando un poco de tema y volviendo a lo que son las cirugías, yo quería preguntarte cómo te preparas a ti mismo para dar una mala noticia después de una cirugía, a lo mejor. Bien, esa también es una pregunta muy buena. Pues es difícil, lógicamente, porque... ¿Y piensas que puedes aplicarlo a otras situaciones de la vida cotidiana? Bueno, al final nosotros también somos personas, ¿entiendes? Claro, todo te afecta. Cuando tú te llevas una preocupación a tu casa, te afecta como todo, ¿no? Como si cuando tú suspendes un examen, pues ese día te afecta. Pues esto es... Realmente no hay una asignatura específica, pero sí que hay formación, como todo, de cómo hay que comunicar las malas noticias. Es muy importante la comunicación y la información, ¿vale? Y eso es un tema que también va por las mentalidades. Nosotros tenemos una mentalidad latina, los anglosajones son distintos, eso... Entonces, claro, tú estás yo siempre digo lo mismo, yo vivo en un ámbito que no doy una buena noticia nunca, en ese sentido. A nadie, tengo que operar a tu padre, hay que operarte mañana. ¿Entiendes lo que quiero decir? Eso nunca, aunque ya el resultado sea bueno, de entrada ya no es una buena noticia para nadie tener una enfermedad. ¿Vale? Partimos de esa base. Bien. Entonces, todo este proceso se trata de dar una información correcta y adecuada desde el primer momento. Y sobre todo, además, la sociedad lo exige. La información hoy en día es tan accesible que nosotros siempre decimos el doctor Google. El doctor Google es muy peligroso, ¿vale? Porque tú tienes que tener un criterio de la información que lees, ¿no? Y eso ahí nosotros, yo siempre digo lo mismo, la información a los pacientes, que me la pregunten a mí, que yo se la voy a dar, porque me dedico a eso. Bien, entonces hay que dar la información de una manera adecuada. Si yo me pongo a hablar en terminología y en argot, entonces tiene que ser entendible. Bien, eso es el inicio. Siempre la información, ya cuando tienes el primer contacto, ya la das. Luego tiene que ser que haya sido entendible. Luego aparte está el consentimiento informado, que tiene que estar firmado, pues un tema legal, ¿vale? Que el paciente tiene que haber manifestado que ha entendido y que sabe de lo que hay. Bien, con lo cual esto ya te allana, independientemente de que tengas que sea es decir, si ya se espera un resultado malo, ya se ha debido contemplar antes, ¿vale? Si tú vas a operar a un paciente y el resultado ha sido muy malo, hombre, salvo que sea una situación de urgencia, un accidente o que eso ahí no ha sido, no estabas preparado, pero si has podido hablar con los familiares antes, tú ya tienes que explicar que la situación está comprometida y que puede suceder. Y luego nosotros, pues claro, tienes que transmitir la información adecuada. Y estás hablando con personas, y entonces nosotros somos también una profesión humanista que tratamos con personas, y siempre tienes que transmitir por lo que hay de una manera entendible, ¿vale? No sé si... Pero bueno, es muy cotidiano, tener que hacerlo, es bastante frecuente. Y bueno, forma parte del día a día. Pero ¿hay alguna estrategia que sigas a la hora de comunicar? O sea, de empezar a decir el resultado, por ejemplo, de una operación, y que no sea, bueno, pues ha salido siempre, todo perfecto. No, a ver, nunca hay que mentir. Si tú dices ha salido todo perfecto y no, pero no me refiero a eso, sino una cirugía que no ha salido todo perfecto, que sea complicado, o sea, una complicación imprevista. Sí. ¿Vale? Vale, pues siempre hay que transmitirlo en la situación adecuada, ¿vale? Porque igual es un tema
complejo de explicar, pero tú tienes que decir, mira, algo ha salido mal, ha habido un problema con lo que sea, ¿vale? Tú lo transmites. Y siempre tienes que explicar qué va a suceder y qué consecuencias va a tener para el paciente, ¿vale? Eso parte de que siempre hay que comunicar cuando ha habido un problema en una operación, y hay que explicar qué trascendencia tiene, porque yo te puedo decir un nombre, hemos seccionado una arteria, y tú, vale, perfecto, no, bueno, pues hemos seccionado una arteria, significa que se va a quedar una parte del cuerpo sin riego y eso va a ocasionar no sé qué. Y cuando tú antes de operar ya explicas las posibles complicaciones que pueden suceder, ¿vale? Más o menos las complicaciones tienen que estar previstas porque están descritas y son inherentes a la cirugía. Lo que hay que hacer es disminuirlas, eso es porcentaje. Pero la cirugía sin riesgo no existe. Riesgo cero no existe. Es imposible, ¿vale? Imposible. Entonces, forma parte, o sea, lo que ya te ha sucedido, hombre, era una posibilidad, ¿vale? Para que la gente no se espera o no, es una mala noticia, lógicamente recibirla, pero tú lo explicas con cómo ha sucedido y sobre todo lo que va a suceder y lo que vamos a hacer para intentar pues que tenga un menor número de consecuencias o un menor número de problemas, ¿vale? Y ya eso es el proceso. Luego ya independientemente que la familia esté muy enfadada y se vaya a un juzgado de guardia y te ponga una denuncia. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Nosotros tenemos que tener un seguro de responsabilidad civil para cubrir esos eventos, pero eso es otro tema, ¿eh? Pero efectivamente nosotros estamos en el filo de la navaja porque es un medio complejo y efectivamente cuando sucede algún problema normalmente suele ser largo luego. Me imagino que también depende de cómo sientas con la persona que estás hablando, porque al final somos personas y también conectamos de una manera diferente. A ver, el dar una mala noticia nunca es agradable. O decir que alguien ha fallecido o que la situación está muy mal y va a fallecer en poco tiempo, o que no has podido quitar un cáncer que había que quitarlo y no se ha podido quitar porque estaba muy extendido o la cirugía no ha salido bien, nunca es agradable, ¿vale? Pues como tú comprenderás, porque... Y lógicamente tú no tienes el componente emocional porque no es tu familiar, pero el otro sí, entonces te tienes que ver. Siempre hay que empatizar y es el lado humano, que también son las habilidades que se van adquiriendo, ¿no? Entonces es difícil porque el comportamiento humano es variado, depende del nivel cultural de la persona con la que estés hablando, depende la hostilidad que tenga, porque bueno, hay gente que lo percibe y hay veces que efectivamente, pues bueno, nosotros también somos humanos y también podemos cometer errores, que los cometemos, es imposible decir que no. Está claro. Y en las situaciones en las que el sujeto que se está operando... El paciente. El sujeto no es... El paciente, perdón. Que está siendo operado. Bueno, hay que tomar una decisión, pero el paciente no es consciente. Está dormido, está anestesiado, sí. Vale. ¿En base a qué se toma esa decisión? ¿Se pregunta a sus familiares? Normalmente eso tiene que estar previsto antes, ¿vale? Se firma una serie de... Eso muy pocas veces me ha sucedido de tener que salir a preguntar, muy pocas veces. Normalmente está todo ya previsto. Vale. No vas a despertarlo al paciente que está dormido en quirófano para preguntarlo. No vas a salir a la familia a preguntarles. No suele suceder eso. No suele suceder. Ya tienes que tenerlo previsto y contemplado. Y normalmente se puede eso. Okay. Eso pasa en situaciones de extrema urgencia. La pregunta está muy bien, ¿vale? Yo te pongo un tema que es cierto y que sucede, que es, por ejemplo, tú sabes que están los testigos de Jehová, que es una religión, que por convicciones religiosas no admiten que se les transfunda sangre.
¿vale? Entonces a ti te llega un accidente de tráfico, estás de guardia en la Candelaria y llega un paciente que requiere una intervención quirúrgica. Y puedes tener varios escenarios. Que el paciente te llega inconsciente, ¿vale? Porque la gravedad del accidente ha sido tan grave, tú no lo sabes, en la historia clínica no consta un manifiesto de últimas voluntades y tú eres el cirujano y el paciente requiere una transfusión sanguínea, no lo vas a despertar para preguntar porque tampoco lo sospechas y no hay nada que suceda, entonces actúas en consecuencia. Luego, hay varios sitios. Luego puede pasar de que el paciente llegue consciente y él te manifieste bajo ningún concepto me pongan sangre, ¿vale? Porque él te lo ha manifestado. Sí. Entonces, pero la situación es tan extrema que él está superando y lo tienes que poner sangre. Entonces, en ese caso, por ejemplo, podría ser un supuesto que hablaras con la familia y decir, mira, es que si no le ponemos sangre, se va a morir. Y la familia, él ha manifestado que no quiere que le pongan sangre y la familia también lo corrobora, no le pongan sangre. Podría ser un ejemplo. Son ese tipo de situaciones muy extremas. Y en ese caso no le pondrían sangre. Si el paciente ha manifestado conscientemente y en un estado de conciencia adecuado, de que no tiene, y tiene además, que siempre es bueno, un manifiesto de últimas voluntades, y el paciente es mayor de edad, porque otra cosa es el menor, luego está el menor capaz, es una situación difícil, ¿vale? Pero ahí la conflictividad está con los menores, ¿vale? Pero si es mayor de edad, se llama la lex artis. Tú tienes que actuar en función pero normalmente ya es un tema de conciencia y es un tema difícil. La ley dice que no le tienes que poner sangre, porque la ley de autonomía del paciente, que es lo que rige, un paciente mayor de edad, consciente, orientado, que manifiesta que no quiere que le ponga sangre, en principio no le deberías poner sangre. Si le pones sangre, puedes seguramente acabar denunciado por el paciente. Y en el papel, es que no me acuerdo exactamente cuál era el nombre, pero que básicamente el paciente justifica y afirma que no se le ponga sangre. Sí, manifiesto de última voluntad. Manifiesto, sí, tú. Vale. Sí. Eso acoge también, incluso si fuese capaz de que muera. Claro. Vale. Y aún así, aunque se firme eso y se tenga en cuenta eso. eso. Que no quiere sangre, no le debes poner sangre. Pero como dijiste lo de preguntar a la familia, mi pregunta es... No, es una situación extrema, dirías, no sé, podrías preguntarle a la familia, porque, hombre, es una situación muy dramática. Sí. Yo no... Bueno, puede ocurrir, sí, podría ocurrir. Vale. Bueno, pues ahora pasando un poco más a la faceta de profesor, en este caso de la UL, pues... primero, ¿qué asignaturas impartes? Vale, pues yo soy profesor del departamento de cirugía, ¿vale? Entonces impartimos las clases, hay una asignatura en tercero que es patología quirúrgica, luego impartimos en cuarto que es aparato digestivo también, y luego impartimos en sexto que es el rotatorio de prácticas, ¿vale? Fundamentalmente nuestro trabajo, por las características del profesorado que somos profesor asociado, eso significa que es fundamentalmente para prácticas. Los alumnos que están cursando el grado de medicina vienen al hospital donde yo estoy, en la Candelaria, vienen los de cuarto que hacen las prácticas de digestivo, entonces es ver el día a día de cómo es el funcionamiento, el día a día del servicio, ¿no? Forman parte, pues bien de la actividad cotidiana, que nosotros a primera hora de la mañana hacemos una sesión que es el cambio de guardia, ellos están allí, participan como oyentes y se les explica pues el día a día de una guardia de cirugía que de 24 horas, al día siguiente se repasa y ellos están. Luego
pasan a la actividad cotidiana, pues están asignados a una sección y van a quirófano o van a consultas o hacen alguna guardia. Y eso es fundamentalmente las prácticas. Participan, pues se lavan en quirófano, ¿no? Y luego hacen un caso clínico utilizando una plataforma, y ahí pues es como un ensayo de cómo se hay que hacer una historia clínica. Y luego los de rotatorio de sexto están ya más o menos es parecido. Luego tienen que hacen lo mismo que he dicho de la actividad, que es como si fueran son alumnos, pero llevan su identificación y participan activamente en el servicio, y luego hacen un dossier de prácticas, y bueno, es un poco como una inmersión. Yo siempre les digo que lo aprovechen, porque volviendo al inicio de nuestra conversación, pues cuando yo me pongo que yo era estudiante y no sabes muy bien qué elegir, pues es lo que te ayuda mucho, ¿no? Porque lo ves cómo funciona. Entonces, cuantas más cosas vean, pues mejor, ¿no? Fundamentalmente esa es mi función como profesor de la Universidad de La Laguna. Y mi pregunta es, ¿cuándo entró como profesor en la universidad? Pues exactamente el año no lo recuerdo, pero es un proceso selectivo que sale en un concurso y al cual tú tienes que presentar tus méritos. Son méritos académicos fundamentalmente, se valora tu currículum. El currículum nuestro se basa en tener el grado de doctor, que es tener la tesis doctoral, que eso puntúa, el tener publicaciones, tener proyectos de investigación, ¿vale? Es el currículum que puntúa. Y luego eso se barema, tienes que estar acreditado por una agencia independiente que ese currículum lo valida, y bueno, tienes que pasar luego a una fase ese es el concurso, luego que ahí se evalúan los méritos, luego pasas a una fase de oposición que un tribunal te evalúa y sale un ranking de nota, y en función de cómo hayas quedado, pues formas parte de... O sea que tú hiciste la tesis doctoral. Sí, pero hace mucho tiempo ya. ¿Qué tema trataste? Un tema de cirugía de fístulas de ano. Yo la tesis la leí en el año 2000, es decir, hace 24 años. Sí. Bueno, mi pregunta era ¿por qué decidió apuntarse a ser profesor de la universidad? Bien, muy bien. Pues mira, la docencia es una cosa muy bonita, ¿vale? Es una de las cosas más gratificantes. Diciendo las frases para que se queden, yo tenía, un jefe de servicio que también era profesor, que decía una cosa que yo no la entendía muy bien. Dice, si quieres aprender, enseña, ¿vale? Y es verdad, porque tú para enseñar tienes que estudiar, y entonces si tú quieres aprender, enseña. Y es verdad, porque a mí me resulta muy gratificante enseñar, y luego en nuestra profesión uno tiene que transmitir. Para el conocimiento está en los libros, está en todos los sitios, pero a mí me han enseñado, y te sientes con la obligación moral de enseñar, porque tiene que tu experiencia, y es muy gratificante, es de las cosas más gratificantes que hay, el enseñar. La docencia es muy, muy, muy bonita. Y comentabas que era más que nada pues para las prácticas Sí. En hospital. ¿Y cuáles son así las mayores preocupaciones del alumnado que va a hacer las prácticas? Bueno, el alumnado lógicamente lo que quiere es aprender. Y las circunstancias que organizativamente pueda... Claro, es gente joven, claro, a mí me hacen más viejo, pero el estar con gente joven te mantiene muy, muy activo, muy vivo, porque tienes que tratar de... Bueno, pues los alumnos lo que quieren es aprovechar el tiempo, ¿no? Ellos lo que más les cuesta pues son las dificultades del día a día, que no se les haga el caso, que pues estás liado con algo, que bueno, esa suele ser la preocupación, ¿vale? Ellos también están preocupados por los exámenes, por el MIR, porque ya los de sexto ya están... Entonces, bueno, eso es lo que transmite, ¿vale?
y lo que ellos quieren es aprender y pues que tú no seas capaz de cumplir sus expectativas, o hay gente que tiene más interés, otros que menos, como en todas las cosas, pero bueno, y todo es mejorable, lógicamente, porque la burocracia de la universidad y toda esta serie de cosas. Vale, pues vamos a pasar ya a la última parte del podcast, que es, pues siempre hacemos una serie de preguntas así más cortas. Dale. Que hacemos a todos los invitados. Muy bien. Y la primera que son es... genéricas, me imagino. Sí. Y personales, más de tu opinión. La primera es que para ti, ¿qué es el éxito y si crees que lo has logrado? Para mí, ¿qué es el éxito? Pues mira, la pregunta es muy difícil. Yo lo definiría, lo que más éxito me ha dado en mi vida es el tener una familia y tener 2 hijos. Entonces, en ese sentido sí que lo he logrado. A nivel profesional no me considero que sea una persona exitosa, ni mucho menos una persona del día a día. Vale. Y buena respuesta. El éxito pues que se deba a la familia. Me gusta mucho. Sí, bueno, de hecho nuestros invitados siempre remarcan mucho el hecho de las relaciones, tanto familiares como personales. Sí. Como algo principal en la vida. Pues esto es como muy filosófico, ¿no? Es decir, ¿qué es el éxito? Bueno, pues depende. Por ejemplo, yo como creo mucho en la vida, porque trato con personas y yo muchas veces peleo con la muerte, y eso es así. Entonces, el poder haber dejado 2 hijos, ¿no? Ya he dejado vida, ¿no? Independientemente de que haya salvado vidas de pacientes o no, independientemente, pero eso es por la profesión. No, tú no lo mides por el número de personas que hayas salvado. Nosotros tenemos una profesión muy humanista, que normalmente pues tratamos con personas y convivimos con el sufrimiento. Me habéis preguntado cómo se dan las manos, y con eso ya es suficiente, es mucha gratificación, es un trabajo muy gratificante, ¿vale? Pero es muy, muy personal. Pero yo lo extrapolo a la vida en general, de haber dejado a 2 personas en el mundo que si yo no hubiera nacido no estarían esas 2 personas, ¿no? Y eso es lo más importante para mí. Y ahora hablando también de la familia y de ese sufrimiento que has nombrado de la profesión, sí. ¿Cómo te mentalizas para que algo que te afecte en el día de hoy por el trabajo, alguna operación o lo que sea, sí, a lo mejor te lo llevas a casa, pero... Te lo llevas a casa, ¿Cómo te lo llevas a casa seguro, ¿vale? La peor preocupación que puede tener un cirujano es irse preocupado por un paciente que no te ha salido bien la operación, o crees que se va a complicar, o crees que va a haber un problema, o ya lo ha habido problema. Eso es una preocupación muy mala, eso te quita el sueño. Pero yo también tengo amigos que son empresarios que les quita el sueño, que no pueden... Todo el mundo, todas las personas tienen sus preocupaciones. Estas son, si tú operas a un paciente, pues la preocupación, si tu trabajo es operar al paciente, tu preocupación laboral, ¿qué va a ser? Hombre, no es que te hayas enfadado con alguien, bueno, eso forma parte de las relaciones humanas, pero específicamente es esa. Y es difícil de llevar. Y también la otra cosa que te llevas es cuando ves circunstancias que te preocupan mucho, por ejemplo, que ves un accidente y donde una familia ha perdido a alguien y tal. Entonces, lo que eso te enseña de que no, lo que uno tiene que es ser feliz todos los días, ¿vale? No, porque la vida a veces de un día para otro te cambia, ¿no? Entonces tienes que sobrellevarlo porque tienes que vivir y tienes que disfrutar de tu familia, de tus amigos, y eso significa de que todos los días tienes que esforzarte para que sea un día nuevo y salir adelante. Y lógicamente nosotros tenemos una frase que te enseña la gente mayor: cuando tú tienes un problema con un paciente, lo que tienes que hacer es, lo primero es intentar operar otro paciente. Porque si no hay que superarlo, ¿vale? Y bueno, pues se sobrelleva pues como todo el mundo,
pues intentar racionalizarlo, que si has hecho algo mal que podrías mejorar, analizarlo, ¿no? Y que a veces, otras veces es porque la cosa era inevitable y eso te ayuda a mejorar, lógicamente. Dice, de los errores se aprende y de este tipo de cosas es lo que... Pero forma parte de la vida en general, ¿vale? Especialmente en este caso porque puede ser una persona, pero todo el mundo... No, yo no considero, todo el mundo trabaja con personas, es decir, un empresario que tira a alguien a la calle también está trabajando con una persona. Si yo opero y el paciente tiene una consecuencia, pues también es con una persona. Todo tiene que ver con personas. Nosotros implícitamente va con eso, pero yo considero que es como todo el mundo en general, ¿no? Un abogado que haya tenido con un juicio, pues significa que un paciente tiene que pagar una multa o el paciente tiene que ir a la cárcel o... Sí. Va todo en la línea. No creo que aporte nada distinto por la profesión que tengo. El contar la interioridad, ¿no? Que la mayor preocupación que tenemos los cirujanos es cuando un paciente tiene un problema. Pero hay que superarlo porque tienes que seguir trabajando. Bueno, ahora, pasando con otra pregunta que solemos hacer, es ¿qué libro, si sueles leer, qué libro ha marcado para ti un punto de inflexión en tu vida? Pues leo, aparte de que tengo que leer cosas de mi trabajo, pero eso no tendría que pensarlo, pero en la adolescencia igual, no lo sé, no tengo ningún libro así en general que me haya decidido, bueno, este es el libro... Normalmente leo novela estándar y me gusta leerlos, pero no tengo ningún libro que me haya marcado especialmente. Vale, ¿y algún libro que recomiendes? Igual para la gente que, perdón por cortarte, pero igual para la gente que quiere entrar en medicina... Sí, exacto, vale. Si se enfoca por eso, sí que hay varios libros. Así, si es de medicina, sí que hay varios libros que vale. hay muchos. Bien. Hay un libro de un neurocirujano inglés, Henry March, que se titula Ante todo no hagas daño, que tiene que es un libro muy... del campo de la cirugía, está muy bien, porque describe a través de intervenciones, normalmente fracasadas. Es un cirujano de mucho prestigio internacional, que ya está jubilado. A mí me gustó mucho leerlo. Luego hay otro libro que se llama El hombre puzzle, que es un cirujano americano, que fue el primero que hizo un trasplante hepático. Entonces cuenta su vida y todas las vicisitudes. Thomas Stark, que me gustó mucho. Luego hay un par de libros que es de historia de la medicina, que se llama El siglo de los cirujanos, de cómo empezó lo que es la cirugía moderna. Empezó a finales del siglo XIX, muy a finales es donde empezó. El hito fue realmente el descubrimiento de la anestesia, ¿vale? Antes la cirugía era anecdótica. Entonces, por ejemplo, la historia de la medicina me gusta mucho porque te enseña muchas cosas, ¿no? Yo os he hablado del robot y todo esto, pero hemos llegado ahí. Y luego ahora estoy leyendo un libro que versa sobre operaciones en gente famosa. Por ejemplo, describe cómo... lo puede leer cualquiera, no hace falta ser médico y cirujano para leerlo porque lo traduce muy bien, o sea, lo explica muy bien. Entonces, por ejemplo, ese libro me está gustando mucho. Pero el autor de ese libro es el que, supongo y doy por hecho, el que ha operado a esa gente. No, imposible, porque describe a Kennedy o la operación del Papa o la operación de Sisi, de cosas médicas que le sucedieron, o Rasputín o Lenin o tal. Entonces cuenta con la historia de gente famosa. O sea, como una crónica. Sí, qué intervenciones tuvo, ¿vale? Por ejemplo, entonces está muy entretenido. Vale. Entonces, bueno, eso hay mucho. A mí ese tipo de libros me gusta porque, bueno, te hace... ¿Y le suele recomendar a alguno a sus estudiantes? No. Vale.
Vale, pues... De literatura no, le recomiendo. Sí, digo pues que tenga que ver con la medicina. Pero de literatura, no, una cosa son los libros de medicina. Sí, no, pero sí, me refiero a los que acaba de nombrar. No suelo. Vale. Y ahora ya sí que pasando a la parte final del podcast, pues te damos pie y nos gustaría que nos lanzases una pregunta sobre cualquier tema y bueno, ya puede ser a los dos o individual. Vale. Es difícil porque pilla de sopetón. Una pregunta. ¿Cómo está? No por cualquier tema, sino de lo que hemos hablado. ¿Vale? A los dos y que contestáis quien queráis. ¿Os ha aportado algo que yo os haya dicho que creáis que pueda tener una trascendencia para vuestro público? A ver, yo creo que por la parte de la gente joven que nos esté escuchando, pues el haber contado igual la experiencia tuya enfrentándote al MIR, luego también como parte de profesor y bueno, también les puede igual ayudar a decidirse o a ver qué le gusta y cómo, y creo que sí. Y luego incluso algunos de estos libros que has comentado, Vale. pues seguro que hay gente que igual le despierta más ese interés hacia la cirugía igual o otro ámbito. De acuerdo con Alberto, o sea, repito lo mismo que él y además añadiría algo que lo dijiste y se quedó sonando en mi cabeza porque parece algo obvio, pero hasta que no lo acabas de decir realmente no me he dado cuenta, y es que todo tiene que ver con las personas. Toda profesión tiene que ver con las personas. Y claro, me puse a pensar en cualquier profesión y dije, sí, es que, claro. O sea, esto es un servicio, esto es un producto para personas. Entonces, muy bien. Aplicándolo también no solo a profesiones, sino que es algo que da para pensar. Pues solo con que dé para pensar y pensáis que esto es útil para alguien, pues ya habéis conseguido el objetivo, ¿no? Sí, claro. Pues ya está. Bueno, pues muchas gracias por haber venido aquí y compartir. Gracias a vosotros, hombre, he estado muy a gusto, la verdad. Y me ha resultado muy gratificante que gente joven, a Berto porque lo conozco por otras circunstancias, pero gente joven me resulta muy esperanzador que tengáis estas inquietudes y que hagáis unas preguntas pues muy profundas y muy dirigidas y de vuestra inteligencia, y la verdad es que me ha gustado mucho el poder conversar con vosotros. Para mí ha sido un placer también. Muy bien. Bueno, muchas gracias. ¡Hala!